Hacia medianoche, después de haber dormido por un buen espacio de tiempo profundamente, Indalacio fue despertado por un ruido en la galería. No se le ocurrió que podía ser Adelina. Iba a levantarse para ver quién era, cuando el vano de la puerta se dibujó la figura de Adelina, con una bata de siempre sobre el cuerpo desnudo y oliendo a perfume oriundo, perfume de cocinera. Pensó Indalacio. Adelina se despojó de la bata y se deslizó con movimientos mimosos junto a Indalacio, el que lanzó un largo y ruidoso suspiro. Vos no sabés el día que he tenido hoy. Estoy muerto de cansancio, dijo y volvió a suspiros hondamente. ¿Supiste que apresaron al padre Esquivel? Hoy nos trajeron en casa una nota para la curia pidiendo su traslado. Yo no quise firmarla. Hiciste bien, yo tampoco voy a firmarla, si vienen a verme, dijo Indalacio bostezando. Adelina le refirió que a causa de esa nota tuvo una discusión con Casimiro, que a toda costa quería que la firmase. Casimiro no solo la firmó, sino que puso el nombre de su madre, imitando su firma porque para él ese hombre le daba prestigio y fuerza al pedido. Cuando Adelina le hizo notar que su nombre y el de su madre irían mezclados al de sus tradicionales adversarios políticos, se defendió alegando que el pedido no tenía carácter político. Su propósito era desaforar a un sacerdote inmoral y autoritario. Hace 5 años que murió tía Gervasia y no se olvida de esa confesión con el padre Esquivel en su lecho de muerte. Le echa la culpa de ella al padre y no a la tía Gervasia. No se lo perdona ni se lo va a perdonar jamás. Conmigo estuvo tarde, pero no me dijo una palabra de esa nota. Seguramente que adivinó que no estaría de acuerdo con ella, le contestó Indalacio. A vos no te puede ver. Dice que tu padre fue un tránfuga político, eugusquicista, liberal y verdirrojo, y que se enriqueció estirpando miles de apéndices sanos. Sí, ya sé, le respondió Indalacio con indiferencia, como si le importase poco la opinión de Casimiro. Es un enfermo mental y moral. Me odia porque me necesita, porque no puede prescindir de más. Adelina no se daba cuenta de que Indalacio apenas podía seguir la conversación, dominado por el cansancio y el sueño. Sin embargo, en ese momento no se hubiese ido de su lado, aunque la echase. Necesitaba de él, era su única y verdadera compañía en Areguá. A su lado, por las noches, en esos breves momentos de amor, olvidaba su soledad y se engañaba a sí misma creyéndose feliz. Fuera de Indalecio, casi no mantenían otras relaciones. Se visitaba de vez en cuando con María Villalba o solía charlar con ella un rato a la salida de la misa. Ambas se tenían poca simpatía. A las que visitaba a menudo era a Rosario y Elvira. Arredondo. Las que cuando abrían la boca era para acordarse de Rosario Cáceres. Cansada de oírlas hablar siempre de lo mismo, terminó jugando a la escoba de 15 con ellas, convirtiéndose así este juego en solitario. ¿Sabes que me ha nombrado tutor de Elda y voy a traer aquí a vivir conmigo? Dijo de pronto Indalecio con voz de sueño. ¿Tutor? ¿Por qué tutor? Le preguntó Adelina, alterada y agitándose nerviosamente en la cama. Le han deportado a Herminia, es decir, le van a deportar por no tener su pasaporte en regla o conspirar con el doctor Aurelio Campos, que ha caído en desgracia con los guiones. Para mí, el tomar a mi cargo a esa chica es un clavo, pero tengo que hacerlo como padrastro que soy de ella. Prácticamente es como si fuera huérfana. Eso es una canalla tuya, gritó colérica Adelina. Herminia es una buena madre, no va a ser una mala mujer porque tenga un amante. Herminia no solo es una mala madre, sino que es una puta, respondió Indalacio, enfurecido, despertándose del todo. Tiene otros amantes, Genaro, Taboada, y no dudo que andará con otros, a lo mejor vive de su cuerpo. Cualquier cosa puede esperar de esa alemana depravada.
y si yo me hubiera casado con una paraguaya no me hubiese sucedido eso. Estas gringas son todas putas sin moral, con otra educación de otra raza. ¿Por qué no te casas conmigo? Yo haría de vos otro hombre, dijo Adelina, con acento humilde y tímido, casi en un susurro. Con quien me voy a casar al final es con Elda, dijo Adelacio, con una entonación insegura. Quiero ver la cara que va a poner Herminia cuando reciba en el exilio la invitación de mi matrimonio con su hija. Va a ser una lección que no se olvidará nunca. Pero entonces vos te vas a casar con Elga para vengarte de Herminia, dijo Adelina, incorporándose en la cama. Se inclinó sobre él y exclamó con rabia, mordiendo cada palabra. Cada vez le doy más la razón a Casimiro cuando dice que sos un tipo sin principios morales y del que no hay que desconfiar. Tu hermano es un esquizoide, un paranoico, que se pasa diciendo disparates. A mí no me quiere, y luego de una larga pausa exclamó, andate a dormir y déjame tranquilo, y dio media vuelta volviéndole la espalda. A poco se oyeron los sollozos de Adelina, lentos, contenidos, apagados, como si llorase por dentro. Arnulfo, el segundo hijo de don Mateo Fuentes, era un muchacho tristón y de temperamento apagado, melancólico. Yo tenía en esa época 14 años y soñaba con las vacaciones en Areguá para encontrarme con él. Era servicial y amigo de organizar excursiones y paseos en base a San Bernardino. Cuando faltaba caballos para las cabalgadas, era el quien se encargaba de buscarlos en el pueblo. Tenía un bote y salíamos con él y otros amigos a remar en el lago. Todos simpatizaban con él. Los días de lluvia nos sentábamos ambos allí en el corredor y callados contemplábamos caer la lluvia, y lo que más nos gustaba, como si escuchábamos una música, era el ruido particular que hacía el agua al correr por las desagües de la canaleta. Tan luego esa canaleta rota y caída que está frente de la ventana es la misma en la que Arnulfo y yo oíamos sonar el agua. Cómo me gustaría volver a sentarme con Arnulfo en esa galería un día de lluvia. Yo siempre pensé que me llegaría a casar con él. Creo que Arnulfo pensaba igual. ¿Vos no lo conociste, Arnulfo Fuentes? Preguntó Adelina cuando dejó de sollozar. Lo conocí cuando era muchacho. La otra vez, Albino lo recordó como uno de sus mejores hermanos. Es empleado en el Banco de la Nación en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, y parece llevar una vida metódica y apagada de salterón de pueblo. Se nacionalizó argentino para no perder el empleo. Fue mi novio cuando veníamos en las vacaciones en Areguá. Yo de los Fuentes al que conozco bien es a Albino. Es un buen tipo. Desde que tiene la perspectiva de ese trabajo con Sixto Méndez ya ni me habla de vender la casa ni encomendarme el alquiler. Y agregó enojado, es ese mierda de Anselmo el mayor el que insiste en que deje la casa para venderla desocupada. Después que le pintase el frente, ha rejuvenecido 20 años, dijo Adelina, escondiendo un cigarrillo. Parece otra casa. ¿Vas a seguir pintándola? Poco a poco le pinto a la cal. Eso lo aprendí de los campesinos de España. Una manera de tener siempre la casa blanca. Yo uso brocha y escalera, pero podés hacerlo mismo con un palo largo con estopa atada en uno de los extremos. Mojas la estopa en un balde con cal y la pasás por la pared. Una mujer puede hacerlo sin esfuerzo. Enséñame cómo se hace. Yo misma podría pintar nuestra casa, que se cae de sucia, porque lo que es Casimiro no quiere mandar a pintarla. Ahora se la pasa repitiendo que no puede gastar porque tiene que traer los restos de papá de Asunción para enterrarlos junto a su hermana Gervasia, y que eso cuesta mucho dinero. Las últimas palabras de Adelina y Dalacio no las oyó. Se había quedado profundamente dormido. Adelina, por un momento, tuvo la intención de levantarse e irse,
pero la pereza la retuvo en la cama mientras se decía a sí misma que no debía dormirse del todo para que no le sucediera luego de la noche pasada, en que se despertó tan tarde que ya no pudo pasar por la abertura de la cerca porque Casimiro andaba por el patio, y mientras pensaba en esto se quedó dormida. La despertó un ruido muy fuerte, como de una explosión. Le pareció no haber dormido ni media hora, sin embargo ya había amanecido. Se levantó de un salto con el corazón palpitante, asustada con miedo. No alcanzaba a determinar si el susto y el miedo eran por efecto de esa explosión oída en sueños o por el peligro de que su hermano la viera entrar. Sin despertar a Indalacio, se levantó apresurada. Cruzó rápidamente el patio y pasó a través de la abertura de la cerca. Al llegar a la galería posterior, se encontró con Casimiro, que salía de su habitación. ¿De dónde venís?, le preguntó aquel. Adelina se sobresaltó, perdió la serenidad. ¿Por qué me pregunta de dónde vengo? ¿Acaso no ve que vengo del patio? ¿De qué otra parte puedo venir? ¿O es de sospechar algo? Y en su turbación, su respuesta fue como pregunta que se hiciese a sí misma. ¿De dónde puede venir si no es del patio?, respondió toda cortada. Y creo leer en la mirada de su hermano la desconfianza y duda, y en su voz algo así como una leve inflexión de ironía. Tal vez se engañe y todo no fuera sino fruto de su imaginación. Hoy madrugaste como nunca. No pude pegar los ojos en toda la noche, respondió Adelina. Qué casualidad, yo tampoco. Me desveló el pensamiento de nuestro padre enterrado tan lejos de nosotros. Es mi deber traer sus restos a Areguá, recién entonces poder dormir tranquilo. Será el tercer gran político paraguayo cuyo cadáver reposa en la campaña. Lo enterraremos en la tierra, como hacen en Francia y Alemania, aun con los grandes hombres. Solo aquí, que somos tan arrebatados e ignorantes, creemos que eso es denigrante y señal de pobreza, pero a pesar de todo, más adelante le haré construir un panteón como los de la Recoleta en Asunción. Tía Gervasia se aterrorizaba cuando pensaba que podían enterrarla directamente en la tierra. Vos le prometiste antes de morir que lo harías una bodega. Es uno de mis grandes remordimientos. Todos los días me levanto con el proyecto de buscar un albañil que comience esa bodega. Sí, agregó Casimiro, bajando la cabeza. Su anhelo más grande era conservar su cuerpo después de muerto. Tal vez ahora sea tarde. En ese momento Adelina hizo un brusco movimiento con uno de los brazos y en el amplio escote de la bata dejó al descubierto uno de sus grandes senos, con el oscuro redondel del pezón. Aquello no duró más que un segundo, pero fue lo suficientemente para que Casimiro lo viese y se llenase de una inexplicable turbación. Apresuradamente dijo: me voy hasta el almacén de Encarnación, Riquelme. Voy a averiguar algo sobre el padre Esquivel. Mientras bajaba por la calle principal, apoyándose con su bastón, con un gastado sombrero pirí en la mano, dejando que el viento fresco de la mañana orease su frente llena de arrugas, Casimiro pensaba en Josefina Pastor. Así de redondos y negros tenían los pezones Josefina. Si me resistí un mes más, termino casándome con ella. Me tenía enloquecido, para mí que me había dado algo. Vaya, si esa noche inesperadamente no me afloja, hoy estaría casado con ella y con unos cuantos hijos. Durante un año o más seguimos viéndonos ocultamente en ese cuartucho de Plaza Italia, sobre una calle de poco tránsito. Al pasearla la primera vez me di cuenta de que no era virgente, a pesar de que ella quiso engañarme. Después me enteré que otros 4 o 5 habían sido sus amantes antes que yo. Pero yo no sabía por qué el año anterior había estado en Europa con un cargo diplomático. La vez pasada, hablando con Josefina Pastor, con Elvira Redondo, me contó que vivía en Buenos Aires con su hermana Deolina, con la que había puesto una pensión. A esa familia Pastor la revolución del 36 la desvisó, la desintegró.
Eran 7 hermanos, 5 de ellos ya ni se sabe dónde están, tal vez desaparecidos por la Argentina y el Brasil. El doctor Rudencio Pastor, el padre, tuvo una actuación prominente. Fue rector de la universidad, murió pobre y olvidado en el exilio. Los senos de Josefina estarán ya viejos y arrugados. Al entrar en el almacén de Encarnación Riquelme, Casimiro se encontró con la mujer de aquel, la cual apoyaba indolentemente sobre el mostrador, dejaba que sus voluminosos pechos reposaban del escote. Casimiro volvió a pensar en los senos de su hermana.